Ahí sí. Ya chicos, buenas tardes entonces. Vamos a comenzar con la clase de hoy, que corresponde a un tema de educación ciudadana de tercero medio, el cual ustedes, ¿no es cierto?, trabajaron en la plataforma, y lo que me interesa ahora es que podamos clarificar básicamente cuáles son ¿no es cierto?, ir reforzando los temas y contenidos que quedaron más débiles de acuerdo a su desempeño, ¿ya? Recuerden, ¿no es cierto?, la estructura de la clase, que básicamente incluye estas dos pausas en las cuales, si quieren, yo les activo el micrófono y ustedes me hacen preguntas directamente. La idea, ¿no es cierto?, es que participen en el chat o, ¿no es cierto?, a través del micrófono. ¿Estamos? Vamos a comenzar entonces. Acá voy a iniciar la presentación que corresponde a la clase de hoy. Díganme si se ve, no hay problemas para visualizar esto, esta presentación. Por acá. ¿Está todo ok? Ya, perfecto. Ya chicos, entonces, lo que hoy día nos corresponde abordar es, ¿no es cierto?, las distintas formas de participación ciudadana. Nosotros habíamos conversado hace unas clases atrás acerca de lo que es ¿no es cierto?, la participación ciudadana, pero hoy día vamos a ir un poco más hacia lo específico de este contenido, ¿ya? Especialmente porque hay algunos elementos de lo que es la participación ciudadana que no alcanzamos a trabajar en la última clase y que, bueno, que aparecen acá en esta. Entonces, lo fundamental de la clase de hoy es, como les decía, que podamos aplicar un poco lo que ya vimos en clases anteriores, ¿sí? Alberto dice que no estuvo las dos clases anteriores, chuta. Pero mira, como resumen de lo que vimos en la última clase, lo que conversamos fue acerca de, ¿no es cierto?, lo que es el concepto mismo de ciudadanía, ¿ya? Ahí nosotros lo que hicimos fue, incluso vimos algunos enfoques de lo que es de cómo se entiende este concepto de ciudadanía, lo vimos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la Constitución, también lo trabajamos desde el tema de, ¿no es cierto?, las distintas instancias de participación ciudadana. Hoy día lo vamos a profundizar un poco más, ¿ya? Así que no te preocupes, Alberto, porque vamos a tratar ¿no es cierto?, de ir enlazando los temas. Y en el fondo no hay una gran diferencia, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del contenido con lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? Así que no te preocupes por eso. Sin embargo, ¿no es cierto?, recuerden el tema ¿no es cierto?, de ir ojalá preparando ¿cierto?, sus contenidos de manera bien, ¿cierto?, secuencial, ¿ya? Entonces, acá, ¿no es cierto?, el índice, vamos a hacer una pequeña introducción como para comprender básicamente la relación entre ciudadanía y bien común, ¿ya? En segundo lugar, las formas de participación ciudadana, que es lo esencial. Y en tercer lugar, vamos a conversar un caso concreto, ¿no es cierto?, que aparecía en el portal y que es lo que tiene relación con la ley Gabriela, ¿ya? Eso es, ¿no es cierto?, son los temas que vamos a ver en esta clase. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? Es identificar formas de participación de la ciudadanía en distintas escalas y con distintos objetivos. Se parece un poco al objetivo de la clase anterior, ¿ya? Sin embargo, acá vamos a darle una vuelta un poco al tema de la ciudadanía, verlo de una perspectiva más reflexiva, quizás no tan desde el contenido, sino que más como comprendiendo realmente qué es lo que implica la ciudadanía, ¿ya? Eso es lo que me interesa que les quede para esta clase, ¿sí? Comencemos entonces. Como pequeña introducción, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hablar de participación ciudadana, ¿no es cierto?, como un aspecto, ¿no es cierto?, del ser ciudadano, ¿ya?, que abarca muchos más elementos que el derecho a sufragio. Ahí en la página, ¿no es cierto?, se les ponía el ejemplo ¿no es cierto?, de unos votos, ¿ya? Porque se suele asociar, y esto igual lo vimos en la clase pasada, se suele asociar la ciudadanía con el derecho a sufragio o a voto, ¿ya? Sin embargo, lo que me interesa que a ustedes les quede claro es que el tema de ejercer la ciudadanía va a ser algo que va más allá de votar en una elección, ya sea presidencial, parlamentaria, municipal, etcétera, un plebiscito, ¿se fijan?
Entonces, lo importante acá cuando nosotros conversamos sobre participación ciudadana es, ¿no es cierto?, comprender esta dimensión más allá del sufragio, ¿sí? Que es como se entendía, ¿no es cierto?, durante el siglo XX, las personas solían entender la ciudadanía como algo vinculado estrechamente con el sufragio. Pero con el tiempo, ¿no es cierto?, en la actualidad se maneja otro concepto de lo que es ser ciudadano, ¿ya? Por acá yo ¿no es cierto?, les planteo el concepto de bien común que aparecía ahí como, ¿no es cierto?, como un aspecto, ¿no es cierto?, es un principio, ¿ya? El bien común es un concepto, como dice acá, pero que es un concepto central en la convivencia democrática. ¿Se fijan? Cuando nosotros decimos bien común, ¿no es cierto?, lo que esto implica, como dice acá, es buscar soluciones a aquellos problemas que afectan el conjunto de la sociedad. O sea, el bien común implica, por una parte, salir de mi propia, ¿no es cierto?, de mi propia individualidad, de mi experiencia, ¿no es cierto?, como individuo, y tratar de pensar un poco más allá, ¿no es cierto?, pensar en el otro, pensar en, ¿no es cierto?, ya no solamente desde lo que a mí me afecta, sino que también desde lo que afecta a las demás personas, ¿ya? Tanto en mi entorno, desde la escala más pequeña, ¿no es cierto?, hasta lo más grande, que en este caso podría ser incluso el mundo, ¿ya? Hay distintas escalas. Entonces, el tema del bien común, ¿ya?, aplica básicamente desde ese punto de vista. Es un concepto que es el sustento de la vida en democracia. Incluso la Constitución lo define como el fin del Estado. ¿Por qué existe el Estado chileno? Según la Constitución, porque lo que busca esta organización, ¿no es cierto?, esta organización política es el bien común. Y el bien común es definido como otorgar a cada uno, ¿no es cierto?, las mejores condiciones para su desarrollo, ¿no es cierto?, espiritual, material, etcétera, ¿ya? Entonces, el bien común es un concepto que está a nivel de las normas, ¿no es cierto?, pero también es un concepto que lo encontramos a nivel de lo que es, ¿no es cierto?, la convivencia democrática, no solamente como desde el punto de vista legal, ¿ya? Acá, bueno, en la portal aparecía ahí que el concepto nace, ¿no es cierto?, de filósofos como Aristóteles, que daban prioridad al bien común por sobre el bien individual. ¿Qué decía Aristóteles? Que el bien es ciertamente deseable cuando interesa a un solo individuo, pero se reviste de un carácter más bello y más divino cuando interesa a un pueblo y a un estado entero. Entonces, Aristóteles nos plantea el tema del bien común desde una perspectiva moral. ¿Se fijan? Por ese lado, nosotros no podemos olvidar que también hay como un tema moral, ético, que involucra el bien común. Si yo solamente me preocupara de mi propio bienestar, de alguna manera estoy, ¿cierto?, obviando lo que pasa con las demás personas, ¿cierto? Entonces aquí lo que nos dice es que para este filósofo, ¿cierto?, de la Grecia antigua, pero que sus palabras podían estar vigentes hasta el día de hoy, es que el bien, ¿no es cierto?, es más bello, es más divino, o sea, se acercaría incluso más a Dios, de acuerdo con Aristóteles, cuando el bien, ¿no es cierto?, es como compartido, ¿no es cierto?, o le interesa a un pueblo, a un Estado, ¿ya? Entonces, ahora cuando vamos a ver las formas de participación ciudadana o política, consideren esta idea de el bien común. Ojo con las imágenes que yo les puse aquí en la diapositiva. Quiero que me digan, ¿no es cierto?, qué relación hay entre estas imágenes y el concepto de bien común. La de arriba, ¿no es cierto?, es el saludo normal. La de abajo es el saludo al que nos han forzado, el saludo, ¿no es cierto?, al que tenemos que adaptarnos en medio de el contexto actual, ¿no es cierto?, de pandemia. Entonces, ¿qué me dicen de eso, de esas imágenes? ¿Por qué las podemos relacionar con el bien común? Pensemos lo que está pasando hoy día, ¿no es cierto?, el tema de la cuarentena, el tema de la pandemia, del tener que seguir ciertas normas, ¿ya? ¿Cómo lo vinculamos ahí? ¿Estamos contribuyendo al bien común cuando usamos mascarillas, cuando nos saludamos no de la manera normal? ¿Qué me dicen ahí? ¿Sí o no? Por eso yo les pongo estas imágenes, ya para que hagamos
el vínculo con lo que está pasando hoy día, ya no solo en Chile, ¿se fijan? Es importante respetar las normas, estas normas sanitarias que nos impuso la autoridad, de acuerdo con esta perspectiva del bien común, ¿sí o no? Díganme ahí en el chat qué opinan. ¿Es importante? ¿No es importante? Hoy día veíamos, no sé, en las noticias recién que ya en muchos países, en muchas partes del mundo, la gente eh, perdió como el interés por respetar estas medidas. Ya mostraban en España que habían personas que se juntaban en una playa y, ¿cierto?, incluso buscaban propagar el coronavirus. Entonces, hay como, ¿no es cierto?, como algunos ejemplos ya de cómo se está perdiendo un poco como ¿cierto?, el respeto, ¿no es cierto?, a las normas sanitarias. ¿Se fijan? También en Estados Unidos mostraban lo mismo, un caso ¿no es cierto?, de unos motoqueros que no querían, que estaban compartiendo sin mascarillas, ¿ya? Entonces vuelvo a la pregunta, ¿es, no es cierto, respetar las normas, estas normas, eh, favorecer el bien común, pensar en lo que beneficia a todos, sí o no? Agustina, Alberto, Camila dice, sí, es importante porque así no se incrementa más el riesgo de que hay para toda la sociedad, con que tú cumplas, ya es un comienzo perfecto, ¿cierto? Hay como una relación súper eh, íntima entre lo que yo hago y cómo eso afecta a mi entorno. Cualquier cosa que uno haga, ya el ser humano es un ser social. Entonces, cualquier conducta que yo adopte, cualquier cosa que yo haga, va a terminar perjudicando o beneficiando a el resto de las personas. Alberto dice, absolutamente. Catalina dice que al tomar esas medidas de protección se está cuidando a las personas a nuestro alrededor. Claro. Entonces la autoridad que nos dice, sigan estas normas, usen mascarilla, no se saluden de beso ni de la mano, porque, ¿no es cierto?, al seguir estas reglas, vamos a estar, ¿no es cierto?, colaborando con la salud de toda la población, ¿ya? Vamos a, en el fondo, permitir el bien común. La Constitución, ¿no es cierto?, claro, nos plantea una idea del bien común, pero el tema es cómo hacemos esa bajada de ese ideal de lo que es el bien común, incluso lo que dice Aristóteles, o sea, suena muy lindo en el papel, pero cómo lo llevamos a la práctica, una de esas cosas, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, respetando las normas sanitarias, ¿ya? Porque sabemos que si nosotros usamos la mascarilla, ¿no es cierto?, no nos saludamos de beso ni de la mano, vamos a impedir la propagación de un virus, ¿cierto?, y de una enfermedad, ¿ya? Eso, chicos, como introducción, ¿ya? No se olviden esta relación entre bien común y, ¿no es cierto?, lo que se entiende por participación ciudadana. Hay algunas, ¿no es cierto?, formas de participar que las habíamos revisado en la clase pasada, ¿no es cierto?, pero la mayoría tienen que ver, ¿no es cierto?, con generar propuestas para el bienestar de la comunidad. Acá yo ¿no es cierto?, les puntualicé que desde que se recupera la democracia en Chile, en 1990, más o menos, desde esa fecha en adelante, bueno, han pasado hartas cosas, son 30 años, pero ha comenzado la ciudadanía a exigir más espacios de participación institucionalizada. ¿Qué significa que sea institucionalizada? Significa que es organizado por, ¿no es cierto?, por las leyes, ¿no es cierto?, o por el Estado, o que existen, ¿no es cierto?, ciertas instituciones eh, que incluso son anteriores a todo esto, y que, ¿no es cierto?, las personas demandan más, ¿no es cierto?, participación en esas instancias, en esos espacios, ¿ya? Hay muchos ejemplos de, ¿no es cierto?, de estos espacios de participación institucionales, tales como la Junta de Vecinos, centros de estudiantes, clubes deportivos, sindicatos. Hay muchos, ¿no es cierto?, muchas formas
de participar de una manera institucional, se fijan, como organizada. Eso es lo que, ¿cierto? Lo que las personas en el fondo, en esta crisis en la que estamos hoy en día, la ciudadanía reclamó durante mucho tiempo ser escuchada, ¿no es cierto? Ser considerada en estas instancias como formales, como les digo, pero cuando viene como, ¿no es cierto?, una percepción de que estas instituciones no están funcionando o de que estas instancias no se están dando, es cuando vienen, ¿no es cierto?, estas otras formas de participación que vamos a ver, ¿ya? En la existencia de estas instancias se requiere en primer término de la iniciativa individual, ¿no es cierto?, en favor de la participación colectiva, que es lo que conversábamos recién respecto al bien común, ¿ya? Esto es lo que permite la colaboración. Hay que tener también una motivación, si esto no es, ¿no es cierto?, no es algo que venga como dado por el solo hecho de vivir en sociedad. Yo diría la mayoría de la población en Chile hoy generalmente no manifiesta ningún interés por esto, por la participación ciudadana, ¿se fijan? Pero eso, bueno, tiene una serie de explicaciones. Sin embargo, ¿no es cierto?, como está señalado acá, lo que interesa es cómo, ¿no es cierto?, podemos hacer resurgir esa motivación por participar. En realidad lo hemos visto y sobre todo de la mano de ustedes, de los más jóvenes, ¿ya? Aquí yo les puse una pregunta que es, ¿no es cierto?, desde esta perspectiva de lo individual a lo colectivo. ¿Es posible considerar el voto como una forma de participación individual, colectiva? ¿Qué opinan? Hay ahí, ¿no es cierto?, algo que analizar con respecto al voto, porque decíamos, claro, el voto es la forma más tradicional de participar, lo que siempre se asocia con la ciudadanía. Sin embargo, ¿no es cierto?, podemos ponerla en qué ámbito, ¿es más como un acto individual o es un acto colectivo? ¿Qué me dicen ahí? Ante ¿no es cierto?, contraste. Porque ¿no es cierto?, la votación tiene como una doble lectura igual. Jorge Ignacio dice, que sería algo más individual. Claro, el acto de concurrir ¿no es cierto?, a votar en una elección es un acto individual, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan, el sufragio en Chile tiene una característica que es intransferible. O sea, yo no puedo delegar un poder y que otra persona vote por mí, porque es un acto, ¿no es cierto?, que es individual e intransferible. O sea, es un derecho que, según la legislación chilena, es, ¿no es cierto?, de carácter individual. Nace de la iniciativa individual, ¿ya? Lo cual no significa que las consecuencias que tiene mi voto no las vaya a percibir o o vayan a afectar, ¿no es cierto?, al conjunto de la sociedad, del Estado. No es un acto inocuo, ¿no es cierto? Si yo voto por tal o tal candidato y resulta que es elegido o resulta que, ¿no es cierto?, es un presidente de la República, etc., eso va a traer consecuencias, ¿ya? Entonces, claro, el acto en sí es individual, pero tiene consecuencias que son colectivas, ¿se fijan? Eso es lo que me interesa que les quede claro con relación al tema del voto, ¿ya? Y qué tipo de participación sería. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? Para pasar a ¿cierto?, las formas de participación ciudadana. Muchas gracias, Camila. Ya. La participación ciudadana, y esto es el centro de la clase, en el fondo lo que me interesa que les quede claro, y lo que, ¿no es cierto?, está ahí en el portal, ¿ya? Como lo fundamental de la clase, es que existen tres ámbitos en los que se expresa la participación ciudadana, que es el político, el civil y el social. Entonces, quiero que se vayan de esta clase con esta diferenciación bien clara, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora, entonces, es aprender a distinguir, ¿ya?, entre cada una de estas formas. La primera, ¿no es cierto?, y que yo diría que es como la más tradicional, la que toda la gente conoce, o la que
la que está establecida desde el punto de vista de las instituciones, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del Estado, de las leyes, es la participación política. Son acciones, valga la redundancia, políticas que buscan influir en decisiones que afectan a la comunidad, y especialmente cuando hablamos de lo político, hablamos de decisiones a nivel de país, ¿ya? Ahí, ¿no es cierto?, les puso un monito que muestra el tema del voto, ¿ya? Porque es como con lo que inmediatamente asociamos, ¿no es cierto?, la participación política. También está, ¿no es cierto?, el tema de, por ejemplo, ser candidato a un cargo público, presentarse a una elección. La militancia en los partidos políticos son los 3 ejemplos clásicos de participación. Entonces veamos acá, ¿qué involucra? ¿Qué involucra la participación política? Dialogar, negociar y buscar consensos, ¿no es cierto? No es algo como que, bueno, y esto en el fondo es la base de la democracia, ¿no es cierto? El tema de la negociación, el diálogo, de cómo llegamos a un arreglo para superar y enfrentar diferencias y desacuerdos, como dice acá este otro punto, ¿sí? No podemos, ¿no es cierto?, pensar en un país democrático si no, ¿no es cierto?, si no ponemos sobre la mesa estas cosas, ¿ya? También el aspecto político implica definir colectivamente, o sea, entre toda la ciudadanía, libertades, responsabilidades, reglas, y quiénes van a ser los representantes, quiénes van a mandar, quiénes van a tener, ¿no es cierto?, el gobierno, ¿no es cierto?, el poder, ¿ya? En realidad el poder lo tiene la ciudadanía, pero por el tema de, ¿no es cierto?, de cómo está conformada nuestra democracia, sabemos que tenemos que elegir representantes, ¿sí? Entonces, la participación política involucra todo esto, ¿ya? En el fondo, con las decisiones que tienen que ver con el poder, ¿ya? Y con el gobierno, ¿cierto? Cómo se configura el Congreso, etc. Hay 2 tipos, está la directa, participación política directa, y la indirecta. Cuando decimos participación política directa, cuando hablamos de sufragio y de presentarse a, ¿no es cierto?, ejercer cargos públicos, ¿no es cierto? Esos son los 2 ejemplos de participación política directa. Cuando decimos indirecta, ¿no es cierto?, ahí hablamos de todo lo que tiene que ver con cómo nosotros dialogamos, ¿cierto?, nos comunicamos con el tema de informarse a través de la prensa. Hoy en día, claro, ya es la hegemonía de las redes sociales, por eso les puse ahí, o sea, aparece el icono del me gusta, porque ya antiguamente la gente, ¿cómo se informaba de lo que pasaba a nivel político? ¿Cierto? A través del diario, de las noticias. Hoy en día son las redes sociales. Entonces, la participación política tiene, ¿no es cierto?, estas 2 como aristas. Por un lado está, ¿cierto?, el tema del sufragio, de lo concreto, ¿ya? El candidato, el sufragio, la elección, pero por el otro lado también tenemos el cómo, ¿no es cierto?, vamos dialogando o articulando un discurso político de manera indirecta, ¿no es cierto? Es una forma de participar o de influir en decisiones, ¿no es cierto?, que son muy importantes para el país, pero de manera indirecta, como lo hacemos a través de, ¿no es cierto?, de la prensa o a través de las redes sociales, que es lo más usual hoy en día, ¿ya? ¿Les queda claro? ¿Por qué es importante para una democracia contar con estas 3 formas de participación? Esta, bueno, es una pregunta bien amplia. Quizá la podemos responder en la siguiente diapositiva cuando conozcan las otras 2 formas y las podamos diferenciar, ¿ya? Ya, muy bien, Catalina, Camila, Lucas, me quedo tranquilo. Vamos bien. Participación política, entonces, bueno, la palabra política siempre asociada con el poder directamente, con la capacidad de obligar a hacer o no hacer, o la capacidad de decidir, ¿no es cierto?, sobre el curso del Estado en este caso, ¿no es cierto? Por eso nosotros hablamos de lo político, aquí es como bien restrictivo quizás la definición. Bueno, la pregunta la podemos responder en la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el segundo tipo de participación, ¿no es cierto?, que nosotros, participación ciudadana, es la que, valga la redundancia, llamamos participación civil o ciudadana?
son acciones individuales o colectivas, pero que están fuera del ámbito gubernamental, de las organizaciones políticas, ¿no es cierto? Llámese partidos, sindicatos, ¿no es cierto? Están fuera de esa, de esa esfera, fuera de lo institucional. Entonces, son otros conjuntos de acciones, ¿no es cierto?, generalmente colectivas, en las que podemos incidir en los asuntos públicos, pero que no tienen que ver con esta participación, ¿no es cierto?, propiamente tal, institucional, ¿cierto?, organizada. Acá lo que prima es lo que vemos en la imagen. ¿Qué vemos ahí en esa imagen? ¿Qué nombre le podemos poner a eso que aparece ahí? Bueno, y lo que aparece también en la ilustración, en ese dibujito. Camila dice manifestaciones. Correcto, ¿no es cierto? Las manifestaciones, las protestas callejeras son el ejemplo más representativo de esta forma de participación civil o ciudadana, ¿ya? En general, ¿no es cierto? Como les decía al comienzo, en Chile hemos visto cómo veníamos desde una, ¿cierto?, una ciudadanía muy acallada por todo lo que pasó en dictadura, ¿cierto?, reprimida, pero con el paso de los, ¿cierto?, llegamos por ahí a mediados de los 2000, se produce un despertar, ¿cierto?, ciudadano, que la primera manifestación no fue en partidos políticos, no se creó inmediatamente un partido político de los descontentos, sino que fue directamente a través de protestas. Entonces, la participación ¿cierto?, especialmente para los más jóvenes, y que desde ahí hay personas de todas las edades que participan, tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, con incidir en asuntos públicos, pero de una manera fuera de lo institucional. Y ahí es cuando nosotros decimos, participación del tipo ciudadana, civil, y por eso lo usamos como estas categorías para diferenciarla de la otra participación más institucional. ¿Se fijan? Eso con respecto a la civil o ciudadana. Por el otro lado está ¿cierto?, la participación de carácter social o comunitaria. Ojo, la diferencia es como bien sutil, pero cuando nosotros participamos a nivel comunitario, lo que buscamos es, ¿no es cierto?, son acciones que buscan defender o promover los intereses de grupos y de comunidades. Es como, ¿cómo decirlo? Acá lo que nos interesa es defender lo que le pasa como a mi grupo. Es como una cosa más, más como de sección, más particularizada. Cuando nos vemos el caso, fíjense en la protesta bueno, lo que aparece en la imagen ahí, versus esta otra, que es una reunión de una junta de vecinos, ¿ya? Entonces, si nosotros lo vemos así, en el caso de la protesta con no más AFP, es una demanda que involucra a todo el país, ¿cierto? O a la gran mayoría de las personas que trabajan en Chile. Pero una reunión de una junta de vecinos con un alcalde o con un representante de la municipalidad es un tipo de participación social o comunitaria, porque estoy defendiendo, promoviendo los intereses de mi grupo, en este caso de mi junta de vecinos, y aquí podemos empezar a enumerar, ¿no es cierto?, de mi centro de alumnos, de mi club deportivo, de mi centro de madres, etcétera, etcétera. Ya de mi asociación animalista. Hay muchas formas de participar comunitariamente, pero que no necesariamente son políticas, ¿no es cierto?, o ciudadanas. Pero, por ejemplo, también hay como una relación ahí que se puede dar también. Yo, si defiendo los derechos de los animales, además de participar en mi asociación o grupo que rescata animales abandonados, puedo también ir a la calle y protestar. ¿Se fijan? Está limitada a las organizaciones de la sociedad civil. Eso es lo que diferencia la participación ciudadana de la social o comunitaria. ¿Ya? Es por cada grupo. Y aquí el Estado tiene un rol asistencialista, es como una participación un poco más pasiva desde ese punto de vista, ya que generalmente si yo me junto con mis vecinos o
no sé, con las personas de mi asociación, de mi sindicato. Lo que me interesa quizá obtener algún beneficio o alguna ayuda de parte del Estado. Pensemos lo que está pasando hoy día, ¿no es cierto? Las municipalidades actúan como un brazo asistencialista del Estado, porque vemos que hay muchas carencias, que la gente no tiene trabajo, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿qué hacen las personas? Recurren a su junta de vecinos, la junta de vecinos va a la municipalidad. O sea, hay ahí como un tema, pero más desde la perspectiva asistencialista. Las otras son desde un punto de vista más propositivo, de querer influir directamente en lo que pasa. ¿Ya? ¿Queda claro la diferencia? Tres formas: política, civil y social o comunitaria. Aquí, no sé, yo les invito a señalar otros ejemplos, pero lo que me interesa igual es que podamos responder la pregunta de la diapositiva anterior, que es ¿por qué son importantes estas tres formas? Eso me interesa más que podamos discutir. Porque ¿qué pasa si nos quedamos solo con una? Si, por ejemplo, bueno, en realidad si entramos como a analizar esto como ya en lo real, en lo concreto, vimos que las manifestaciones, ¿no es cierto?, de octubre del año pasado fueron muy masivas, convocaron a muchas personas, generó una crisis política eh, que no habíamos visto en Chile desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ok, ejemplo perfecto de participación civil, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si si no se logra canalizar eso como participación política? Es ahí donde como que algo pasa, ¿no es cierto? ¿Qué creen ustedes? ¿Es importante estas tres formas? Porque si nos quedamos solo con una, eh, como que no hay... Si yo, ¿no es cierto?, me manifiesto, o ya, ¿no es cierto?, estas personas de acá de la foto, que están descontentas con el sistema de AFP. Pero si eso no se logra expresar a nivel político, a nivel de un partido, de un representante, que tenga, ¿no es cierto?, voz en el Congreso, en el gobierno, no voy a lograr que las AFP desaparezcan. ¿Se fijan? Y si por el otro lado yo solo me quedo en esta forma de participación de mi comunidad, sin como percibir quizá a una escala mayor ¿no es cierto?, la participación, se queda como un poco corto. ¿Se fijan? Entonces por eso es importante estas tres formas. No sé qué opinan, chiquillos. ¿Qué les parece esto? ¿O nos quedamos solo con una y bastaría? Si nos quedamos solo con una, Camila dice las tres formas son, claro, formas de libertad de expresión. Si no funciona con una, funcionará con la otra. Sí. Claro, a lo que yo iba es que igual tiene que haber como una articulación tarde o temprano. La protesta en sí, claro, pone, visibiliza, muestra, es una expresión de descontento, de rabia, como lo hemos visto, pero si esto no tiene una expresión política, se empieza a diluir. Y ese es como, estamos ahí, pues. ¿Qué va a pasar? ¿Ya? Eso es lo que me interesa, ¿no es cierto? Y muy buen aporte, Camila. Lo que, claro, que en el fondo todo esto nace de un principio universal, ¿cierto? Que vemos que es el tema ¿no es cierto?, de la libertad de expresión. Alberto, te respondo esa pregunta en la pausa. Pregunta número 1, aplicación, léala. ¿Qué significa participación ciudadana? Bien amplio. Establecer una sola ideología que sea válida para todos. ¿Es eso propio de una democracia de partida? Sin considerar nuevas opiniones respecto a los demás o sus necesidades. Diferenciar entre aquello que me favorece y aquello que no, sin considerar si dichas ideas pueden ser útiles para los demás. Diferentes formas en que nos hacemos parte de las decisiones y acciones públicas que afectan nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Determinar que en un grupo solo participan hombres que tengan más de 18 años y que decidan por el futuro de la educación chilena.
movimiento social que busca que todos sean incluidos, sin importar, dice aquí, sexo, etnia, religión, tendencia política. Muy bien, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos interesa? Que podamos tener claro que la participación ciudadana es diferentes formas. Ya vimos las formas, ¿cierto? Eran 3. Diferentes formas en las que nos podemos hacer parte de decisiones, ¿no es cierto?, que afectan la vida a mí, mi vida, la de los que me rodean. Y eso lo podemos hacer a través de la forma política, la forma ciudadana o la forma social comunitaria. ¿Se fijan? Eso es todo. Ahora, claro, hay distractores aquí que son como muy claramente que no son, por la D. Solo participación de hombres, eso ya es del siglo XIX. La letra A se descarta porque no tienen como... Eso es propio de una dictadura o de un régimen autoritario, ¿se fijan? Eso es, ¿ya? Hay otra pregunta acá que tiene que ver con ¿cuál de las siguientes alternativas es un ejemplo de participación civil? Ojo, a ver si les quedó clara la diferencia. Participación civil. Ser elegido en elecciones presidenciales. ¿Qué tipo de participación sería esa? Participar en una banda musical tocando guitarra. ¿Corresponde a participación ciudadana? Ser parte de una pastelería, ser parte de una manifestación a favor del feminismo, participar en un centro de madres como presidente. ¿Cuál es un ejemplo de participación civil? Ojo con eso. Solo una, esto es la correcta. Cuando hablamos de participación civil, Agustina la E. Recuerden, son 3 tipos: política, civil y la social comunitaria. Un ejemplo de participación civil, un ejemplo de... Catalina dice la D, Alberto la D, Lucas, Yael, muy bien, ¿no es cierto? Cuando nosotros, como se plantea esto, una forma de participación civil, ¿no es cierto?, es una manifestación, ¿ya?, en favor de la causa que sea, o de la ideología que sea, ¿cierto?, o del principio que yo quiero defender. Entonces la manifestación es como el ejemplo típico de una forma de participación civil. Ser elegido en elecciones presidenciales es político, ¿no es cierto? Participar en una banda musical podría calificarse dentro de un hobby, pero no necesariamente eso no corresponde a una forma de participación ciudadana, ¿ya? No da para eso. Lo mismo con el ser pastelero, eso es un trabajo, pero no involucra participar ciudadanamente, ya involucrar a otras personas en una causa. Pero sí la D, ¿ya? La E, ¿por qué no? Porque participar en centros de madres es algo social comunitario, ¿ya? Eso es, ¿no es cierto?, la distinción que había que hacer ahí. Lo que se busca es incidir sobre temas, decisiones que se toman a nivel político, claro. Entonces una manifestación a favor del feminismo, y lo vamos a ver cuando hablemos de la ley Gabriel ahora, buscan, ¿no es cierto?, cambiar el rumbo de algunas decisiones que se toman, ¿no es cierto?, o mejorar una política pública, modificar una ley, proponer una ley, ¿ya? Esos chiquillos. Pausa. Por ahí me habían preguntado el tema de... creo que fue Alberto. Alberto. ¿Cómo ser ciudadano en dictadura? Chuta, en realidad ahí habría que cuestionarse si realmente se da estas formas de participación. Pensemos en dictaduras, ¿no es cierto?, regímenes que son autoritarios. Hoy, en esos regímenes, ¿puede haber participación política? Sí, pueden haber elecciones, ¿no es cierto? Pero las otras 2 formas de participación están completamente restringidas, anuladas, no se permiten. Pongamos el caso de China, ¿no es cierto? En China, fíjense cómo reaccionó el gobierno chino en las protestas en Hong Kong, ¿ya? Versus lo que pasa en otros países. Entonces,
los regímenes autoritarios, bueno, y derechamente en la dictadura ya es que a veces ni siquiera hay elecciones, ¿no es cierto? No, ni siquiera hay participación política, ni siquiera tengo derecho yo a ser candidato, sino que el que designa ¿no es cierto? A los cargos públicos es una junta, es el dictador, ¿ya? Entonces no podemos decir que hay como una participación propiamente tal, ya no es muy, si hubiera, es muy mínima o está restringida solamente a una de estas formas, como les decía, en el caso de régimen autoritario de hoy en día, y poniendo el caso de China, sería la política. Obviamente también hay protestas, también hay participación social y comunitaria, pero cómo el Estado o el gobierno persigue o, ¿no es cierto?, le desagrada en el fondo esas formas de expresión, ¿ya? Entonces ser ciudadano en dictadura es bastante difícil, no es fácil, nadie me garantiza que se me respeten mis derechos humanos, mis libertades de expresión, ¿no es cierto? Es súper complejo. Claro, si la manifestación fuera a favor del régimen, ni un problema. Veamos el caso de Corea del Norte o de cualquier otro país que tenga este culto al líder. No hay ningún problema. Pero si yo me quiero manifestar en contra es cuando hay diferencias. Ahí es donde se genera el problema. ¿Ya? Si no hay más dudas, pasamos a la última parte de la clase, que es lo que tiene que ver con un caso concreto. ¿Por qué? Porque, claro, nosotros conversamos esto muy desde lo teórico, pero aquí hay un caso concreto de cómo eh, la participación logra un objetivo. Aquí, ¿no es cierto?, nos cuentan el caso de lo que pasó con esta chica Gabriela Alcaíno el año 2018, una adolescente que fue asesinada por su expareja, Fabián Cáceres, un tema que sabemos que es muy actual. Ya tenemos el caso de Antonia de Ámbar, 2020. Esto es 2018. Sin embargo, bajo la ley que regía en 2018, este hecho no fue considerado un femicidio porque no había un vínculo de convivencia. La ley de femicidio, que se promulgó hace unos hartos años atrás, ¿cuál era el requisito para que un crimen de este tipo se considerara femicidio? Que tenía que haber una relación de excónyuge o conviviente, ¿no es cierto?, del autor del crimen con la víctima, ¿ya? Tenía que haber un vínculo de convivencia. Y resulta que en este caso como que se generó un vacío legal. ¿Qué pasa? O sea, igual este chico, ¿no es cierto?, eh, dio muerte a la niña y a su madre, pero no había un vínculo de convivencia. Entonces como que se generó ahí, bueno, ¿es femicidio o no? Si no eran pololo o no había ahí un vínculo de otro tipo, ¿ya? Ante esto hubo masivas protestas feministas que exigieron justicia, un poco lo que está pasando ahora. Un año después, el gobierno puso como suma urgencia el proyecto de ley que busca incluir el pololeo en la tipificación del femicidio. Si se fijan, había que ser o conviviente o cónyuge, había que o estar casado con el asesino, o haber sido convivientes. Pero el pololeo estaba como en una zona gris, ¿ya? Entonces, ¿podíamos calificar un crimen dentro del pololeo como femicidio? Bueno, desde que se promulga esta ley, sí, ¿ya? ¿Qué es lo que ¿no es cierto?, les quiero como, en el fondo, que les quede como idea de esto, de este caso, es que, ¿no es cierto?, un hecho, ¿no es cierto?, puntual, terrible, como el crimen de esta menor de edad, y un poco lo que pasa con Ámbar, o lo que hemos visto que ha pasado, está por ejemplo, el tema de estos casos de estas chicas que se han suicidado. Entonces, por ahí se habla del tema de la incitación al suicidio, cuando hay una relación de pololeo, de pareja que es, ¿no es cierto?, tan tóxica o tan mala o hay situaciones de maltrato, de abuso, que llevan a que uno de los dos, bueno, en este caso estamos hablando de mujeres, se suicide. Entonces por ahí también ha surgido la idea de tipificar eso, de transformarlo en un delito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me interesa aquí? Es que ustedes vean que a partir de, ¿cierto?, hechos repudiables, condenables, como son los crímenes de mujeres, los femicidios, se pueda llegar a modificar una ley o a proponer una nueva norma, ¿ya? Ya existía la ley de femicidio, pero ahora se modificó y se amplió. ¿Y eso cómo se logró?
por la presión, ¿no es cierto?, ciudadana. Vemos ahí dos imágenes de protestas, ¿no es cierto?, feministas, que conducen a esto, ¿no es cierto?, a la promulgación de una ley que considera que todo asesinato de una mujer por razón de género es considerado femicidio, ¿ya? Con penas de hasta 40 años de presidio. ¿Qué me dicen hoy día de lo que está pasando? ¿Creen ustedes que los casos que ahora están en la palestra, como se dice, o en la opinión pública, sienten algún precedente? Podría ser o no. Si la ciudadanía se manifiesta, o se expresa, ¿no es cierto? Eh, Vimos el caso, ¿no es cierto? Claro, de Antonia, que es lo que les decía de esta casi como incitación al suicidio de alguna manera, o se generó un contexto que la llevó a ella a suicidarse. Entonces, hay también quizá algo que podría sentar precedente para una nueva ley, no lo sé. Obviamente algo tiene que pasar, porque con el caso de esta chica Ámbar, la justicia fue la que falló, ¿no es cierto? Se liberó a un tipo que ya tenía una condena, que se dijo no lo sueltan, pero lo soltaron igual. Entonces, quizá habría que modificar de esto, se llegue a una propuesta de cambiar la forma en que se entregan las libertades condicionales, ¿ya? De los presos. Esos chicos, no sé qué opinan sobre esto. Es un caso concreto, como les dije, y para cerrar vamos a ver también otro más, segunda pausa, de cómo, ¿no es cierto?, una manifestación ciudadana, un ejercicio de presión de parte de la ciudadanía, lleva a un cambio político, ¿no es cierto? Acá en este caso, el mejoramiento de una ley, el perfeccionamiento de una norma, ¿ya? O a que se crea un nuevo programa, una nueva, ¿no es cierto?, política pública, que el gobierno haga algo, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? Ahora para empezar a cerrar la clase. Nos quedan unos 10 minutos. Ya. Perfecto. Entonces, eso es lo que quiero que les quede claro, ¿no es cierto? Cómo nosotros, cómo la ciudadanía también puede influir sobre las decisiones que toman los de arriba. Eso. ¿Por qué es importante participar en nuestras comunidades? Porque así lo determina la ley, porque todo el mundo lo hace, porque se establece en cada familia, porque podemos mejorar nuestro entorno, porque es requisito para ser ciudadano. Fácil, ¿o no? Alberto, Lucas, muy bien. La D. ¿Es requisito participar para ser ciudadano? Pregunta. ¿Es requisito participar? Por ejemplo, yo podría condicionar el derecho a sufragio a que yo esté inscrito, ¿no es cierto?, en un sindicato o en un partido político. No es requisito. Muy bien, Alberto, ¿no es cierto? Sería algo restrictivo, algo que es más propio de otras formas no democráticas. No es requisito. Y no debería serlo en un país que se precie como una democracia, porque también tiene que estar el espacio para que si una persona quiere solo participar políticamente, yendo a votar, ¿no es cierto?, lo haga, ¿ya? Pero no puedo condicionar el ejercer un derecho civil, perdón, un derecho ciudadano, cívico, a que yo esté en un sindicato, en un partido, en la institución que sea, ¿ya? Así que claro, tenemos la letra D, participar de manera informal en una manifestación de nuestro interés, bla, bla, todo lo que conversamos durante la clase. Ya estas tres formas, no se olviden. Y bueno, para cerrar, una reflexión final en la que yo ¿cierto? Aquí les puse un pedacito de un texto que estaba en la página, que es un informe, ¿no es cierto?, que es el Informe de Desarrollo Humano en Chile, que hace un programa de Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, ellos analizan un poco el tema de las movilizaciones ya en Chile.
Y hablan de las movilizaciones del año 2011, que como dice ahí, lograron la mayor convocatoria desde la restauración de la democracia en 1990. Ya sabemos que eso no es así. Las movilizaciones del año pasado fueron las que lograron la mayor convocatoria. Los discursos y acciones de los movimientos sociales en el espacio público han impulsado y articulado pugnas de politización, ya, una idea, que buscan ampliar no solo los ámbitos en los cuales la sociedad puede decidir sobre sí misma, sino también los actores y procedimientos legítimos para participar en la construcción del orden social. Los movimientos sociales en Chile son agentes de la politización, ojo con eso, porque han instalado un conjunto de demandas de cambio profundas que cuestionan los límites actuales de lo político en la sociedad chilena. Eso dicen, estos son observadores externos que ven lo que pasa en Chile desde el año 2011. En este proceso han construido relaciones de alianza y antagonismo con los demás actores de la sociedad. Han tensionado los marcos institucionales vigentes. Si el marco institucional era, ¿no es cierto?, la representación por un partido político, ¿qué pasa hoy día con eso? ¿La gente se siente representada por los partidos políticos? Pregunta. Y han ofrecido marcos de significación para que los individuos puedan dar sentido a su expresión social. ¿Cómo podemos relacionar las dos imágenes de la derecha? Considerando el texto. Eso para cerrar, chiquillos. Quiero que hagan ese ejercicio. El texto habla de que la ciudadanía, ¿no es cierto?, las movilizaciones han ampliado, por eso les marqué con negrita la palabra ampliar, los ámbitos en los que la sociedad, ¿no es cierto?, puede decidir sobre sí misma. Eso es bueno, la clase anterior veíamos el tema, por ahí alguien preguntaba lo de los cabildos que vivimos, que pasaron ahora en el contexto de la crisis social del año pasado. Eso podría ser un ejemplo, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, de esta ampliación de los espacios, ¿no es cierto?, en los cuales la gente puede decidir, ¿o no? ¿Cómo relacionamos las dos imágenes? Tenemos las protestas del año pasado con el plebiscito nacional del 2020. ¿Tienen alguna relación o no? ¿Cuál es la... ¿Cómo nos podemos relacionar? Si me responden, estamos listos. ¿Hay algo ahí o no? Podemos cuestionar, ¿no es cierto?, decir, ¿era realmente lo que quería la ciudadanía en octubre? ¿Una nueva constitución? ¿Un plebiscito? ¿O cómo podemos relacionar, ¿no es cierto?, estos dos hechos, ¿cierto? Son hechos. Las protestas y que hoy día estemos a puertas de un plebiscito que va a definir el futuro de, ¿no es cierto?, en gran medida la forma de organización política de Chile, ¿ya? ¿Alguien? Lucas, Catalina, Jorge, Yael. Lean el texto. Por eso yo le destaqué algunas palabras. Demandas, límites, marcos institucionales vigentes. ¿Qué permitieron estas protestas, en el fondo? Eso es lo que me interesa que les quede como ahí, ¿no es cierto?, como idea. ¿Por qué llegamos al plebiscito? Eso es lo que importa acá. Va. ¿Nadie? ¿Cómo relacionamos? Alberto dice, por todas las demandas. Ya. O sea, las demandas podrían ser abordadas desde el punto de vista de un cambio constitucional. ¿Eso es lo que dices tú?
Entonces, la idea para cerrar es relacionar lo que dice acá, este texto, Alberto dice más o menos. Lo que se señala, ¿no es cierto?, lo que dice el PNUD, es que, en palabras simples, es que como hemos visto, una movilización social importante, ya desde el año 2011, con los estudiantes, ¿no es cierto?, y ahora, bueno, el año pasado, que fue una explosión social, con estas demandas, ¿no es cierto?, se empieza como a correr el cerco de lo posible, o más allá de eso, de ampliar, ¿no es cierto?, los espacios que permitan construir el orden social, como dice ahí. ¿Cómo podemos relacionar, claro, el plebiscito que viene ahora con las protestas? Yo les dije, puede que una parte de las personas no le haya interesado, o ni siquiera estaba en sus cabezas el tema del plebiscito, pero la clase política, el gobierno, los parlamentarios, ¿no es cierto?, se reunieron y pensaron, bueno, ¿qué hacemos para hacernos cargo de estas demandas que eran muchas, ¿no es cierto? Ahí hablaban, ¿no es cierto? Bueno, el tema de la AFP, de los abusos, las corrupciones, hay muchas causas detrás de las protestas, pero el tema era, o el desafío para la clase política era, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Entonces, surgió este acuerdo por la paz, que no se cumplió, y el acuerdo por la nueva constitución, en noviembre del año pasado. Entonces, se fijan, la protesta o la movilización social tensionó el marco institucional vigente a tal punto que se le dijo a la gente, ok, vamos a cambiar la constitución, vamos a crear una nueva instancia para, ¿no es cierto?, para canalizar este conflicto. ¿Se fijan? Estas demandas que nacen desde la ciudadanía. Por ahí va el tema, ¿ya? Denle una vuelta ya a eso, y en el fondo, claro, es como lo mismo que pasó con la ley Gabriela, ¿ya? Hay un hecho puntual, vienen las protestas, viene el cambio a la ley. Aquí es más o menos una cosa similar, ¿ya? Estamos entonces, chicos, ¿alguna duda para cerrar la clase? Recuerden los tres tipos de participación: política, civil, ciudadana, ¿no es cierto?, y la social comunitaria. Eso es como lo, ¿cierto?, que es ¿cierto?, el centro de la clase de hoy. ¿Vamos? Alberto pregunta, bueno, las protestas en Hong Kong fueron porque el gobierno chino en el fondo quería imponer en el fondo lo que los chinos quieren es controlar Hong Kong, que es una ciudad que funciona más bien en forma independiente de China, ¿ya? Y trataron ¿no es cierto?, tratan a través de la ley de ejercer mayor control político sobre Hong Kong, y eso generó las protestas. Y el gallito lo ganó el gobierno chino, lamentablemente, para lo que es la democracia. Esos chiquillos, no sé si hay alguna duda. Si no, estamos listos. Gracias a ustedes por participar. Esta semana, ¿no es cierto?, estudien, prepárense. Nos vemos entonces en una próxima ocasión. Gracias a ustedes. ¿Ninguna duda? Ya, bacán. Ya, chiquillos, entonces nos vemos. Cuídense. Hasta la próxima. Y, ¿no es cierto?, sigan estudiando. Chao.